Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, oh Señor, ahora que vamos a compartir el resumen de esta lección número 13, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Espíritu de Dios, guíanos. Jesús, que sea nuestro Maestro en esta hora, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Vamos ahora pues a comentar lo que es nuestra lección número 13, resumen, escuela sabática, guía de estudio de la Biblia, descanso en Cristo, lección número 13. Y los versículos de esta semana, donde estará apoyado esta lección número 13, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 19, Mateo capítulo 24, versículo 4 al 8, versículos 23 y 31 también, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12, Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, y Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 6. Nuestro versículo para memorizar está en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted, querido amigo, en este mundo puede apreciar ciertos lugares que usted ha visitado, ha vacacionado, ha ido a diferentes lugares y se ha impresionado, nota lo que dice la palabra de Dios, que nuestros ojos va a ver lo que nunca ha visto. Nuestros oídos van a escuchar lo que nunca han oído, ni han subido en corazón de hombre. Son lo que Dios, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que hay personas que no aman a Dios. Dice la Biblia, Dios va a preparar lugar, ¿verdad? Para los que le aman. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Lo que es nuestro resumen del sábado, dice que alguna vez sentiste que estaba en medio de una gran batalla, una especie de lucha entre el bien y el mal, y nos sentimos así, porque es verdad, estamos en una gran batalla entre el bien y el mal, entre Cristo, que representa lo bueno, y Satanás, que es el que representa lo malo. Por ende, la vida en realidad sucede en dos niveles. Nosotros estamos en medio de dos batallas, de dos guerras espirituales, donde el enemigo quiere que los seres humanos no puedan conocer de Dios. El enemigo busca toda la manera, Satanás, que representa lo malo, busca toda la altimaña para que el hombre no pueda conocer a Dios. Porque él sabe que una vez que el hombre conoce de Dios, sus cadenas son rotas. Es libre de las ataduras, de las altimañas del enemigo. Entonces, el gran conflicto entre Cristo y Satanás está teniendo lugar a escala mundial, por cierto, incluso en un nivel cósmico, porque en el cielo es donde comenzó esa batalla. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. No obstante, en la confusión de los acontecimientos, podemos perder fácilmente el cuadro general del plan de escape que Dios ideó para este mundo. Las guerras, la agitación política y los desastres naturales pueden causarnos terror, pero la conducción
profética de Dios puede ayudarnos a tener presente el panorama general de hacia dónde vamos y cómo llegaremos allí. O sea que todo lo que está sucediendo a nivel mundial, terremotos aquí, crisis allí, crisis de hambre en aquel lugar, guerras en otro lugar, todo lo que está sucediendo es para que nosotros podamos ver por nuestros ojos y escuchar todas las cosas. La Biblia cada día más se está cumpliendo. O sea, todo lo que dice Apocalipsis, todo lo que dice la Biblia, perdón, está representado como una advertencia, como un consejo, una amonestación de amor de Dios hacia el ser humano, porque el enemigo está buscando cómo destruir el mundo, las personas. Y mientras más rápido lo hace, más gente él acapara para él, porque es una batalla, hermano. Es una lucha, es una guerra, la cual nosotros tenemos que escoger y elegir. Mientras muchos elegimos lo bueno, elegimos a Dios, otros escogen el mal, porque deciden hacer las cosas del mundo. Y dice la palabra de Dios que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces el gran conflicto también se está librando en un nivel mucho más personal, y todos enfrentamos individualmente los desafíos de la fe en nuestra vida diaria. Y si no vivimos hasta la segunda venida de Jesús, también enfrentaremos la muerte. Esta semana veremos cómo podemos descansar en Jesús frente a las agitaciones globales y nuestro futuro personal incierto. Al menos a corto plazo o a largo plazo, las cosas se ven muy comprometedoras y es una realidad. Como ya hemos mencionado, usted mira a su alrededor, observe las noticias. Cada día las cosas que están aconteciendo causan un terror, causan un pánico, una enfermedad global, ¿verdad? Una crisis general global, una situación de guerra, una situación de poder, y todos estos acontecimientos, su autor, para destruir a la humanidad, para destruir el mundo, está el enemigo. Por otro lado está Dios, que prepara pues y levanta las iglesias, levanta los predicadores, los sermones, las advertencias, las campañas, los conciertos y todos los medios que Dios está utilizando para que el hombre también se salve. Pero el hombre escoge y elige para dónde va y qué quiere hacer. El resumen del domingo, el último discípulo, vivo que anduvo con Jesús, estaba sentado en una rocosa isla prisión. Estaba preso en esta isla, lejos de todos sus allegados y seres queridos. ¿Qué debió haber hecho este hombre? ¿Cuál fue el delito que llevó a este hombre a esta prisión de estar aislado? Ser fiel a Dios, servir a su maestro. Entonces, dice aquí que no tenía seres allegados. ¿Y qué debió haber cruzado por la mente de Juan cuando se encontró varado en esta isla desolada? ¿Cómo fue que terminó allí de esa manera? Al fin y al cabo, él vio irse a Jesús y a los dos ángeles allí parado diciendo: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Y allí estaba Juan, en esa despedida de Jesús en su ascensión al cielo. Pero después de esto, Juan está preso, aislado, pero con una bienaventuranza y con una experiencia extraordinaria. Lo que sucede a partir de estos versículos son visiones sobre el futuro de este mundo, y se presentó ante él una impresionante vista panorámica de la historia. Básicamente lo que para nosotros es la historia de la iglesia cristiana, pero para él era el futuro. Juan tuvo una experiencia extraordinaria. No significa que porque usted haya caído preso por ser fiel a Dios, usted fue abandonado. Eso no quiere dejar dicho que porque usted quedó en una enfermedad terminal, Dios no lo ha abandonado. Esto no quiere dejar dicho que los acontecimientos que nos ocurren a todos, independientemente si somos buenos, si somos malos, esto no quiere dejar dicho que Dios nos ha abandonado. No. Muchas veces estamos en un lugar para tener experiencias con Dios, para encontrarnos con nosotros mismos. Y eso era lo que le estaba pasando a Juan. Juan estaba allí, claro, estaba preso por una causa, ser fiel a Dios. Sin embargo, Dios convirtió esa situación en una experiencia para que Juan pudiera experimentar todo el acontecimiento profético que iba a acontecer en el mundo. Entonces, no obstante, en medio de las pruebas y las tribulaciones que ocurrirían, a Juan se le mostró cómo terminaría todo. Dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 2. La gran visión apocalíptica que Juan registró lo ayudó a descansar con confianza en los preceptos y las promesas de Dios. Y esto es lo más importante, que en nuestro hecho, en nuestra situación, en lo que estamos pasando, si estamos teniendo experiencia con Dios, esto producirá descanso. Pero si nosotros estamos presos porque robamos, porque matamos, porque ocurrió algo en contra de la ley humana y usted cayó preso, entonces ya ahí es otra situación. Pero preso porque es fiel a Dios, perseguido porque es fiel a Dios, Dios librará siempre las batallas de sus hijos fieles. Entonces, la vida ahora puede ser difícil y hasta aterradora, incluso. Sin embargo, ¿cómo nos reconforta ahora saber que Dios conoce el futuro y que el futuro a largo plazo es bueno? Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida al Todopoderoso, el Espíritu de Dios nos guía, ¿verdad? Somos guiados por el poder del Espíritu Santo. No importa lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, lo que está pasando en el mundo. Esto sucederá para todos. Ahora bien, recuerde qué sucedió cuando Dios decidió sacar al pueblo de Israel de Egipto. Antes de que descendiera el ángel de la muerte, hubo una señal en los tinteres de la puerta, que era la sangre del cordero. Esto iba a estar representado por aquellas personas que iban a estar bajo las alas, bajo la protección de Dios. Entonces, los acontecimientos que nos caen a todos, la única diferencia es que la marca, el sello de Dios en nosotros producirá descanso, mientras que muchos estarán atribulados, cargados, cansados, desesperados, porque no están bajo la marca, no están bajo la protección de Dios. Esta es la diferencia. Bueno, seguimos. El resumen del lunes, cuenta regresiva. En el monte de los olivos, Jesús
pintó la historia a grandes trazos al responder las preguntas de los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muchas personas, queridos amigos y hermanos, han tratado o han inventado, han buscado una fecha exacta de la venida del regreso de Cristo. No han podido. Dice la Biblia que aún ni los ángeles saben cuándo será este acontecimiento. Solo el Padre y el Hijo. Entonces, los discípulos también estaban formulando esta sabia pregunta. Maestro, te vas, pero ¿cuándo regresas? ¿Cuándo será? ¿Cuál es el acontecimiento? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 3. Mateo 24. Mateo 24, versículo 3. Dice, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se entregarán y se odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, dijo Jesús, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Noten algo, Jesús da unas declaraciones poderosas, y esas declaraciones es lo que estamos viviendo. Reinos contra reinos, nación contra nación, falsos profetas, falsos cristos, muchos engañadores, muchos acontecimientos, pero son principios de dolores. Jesús no señala ni un día, ni una hora exacta. Ahora, mira cuál es la oreja que Jesús da. Jesús dice, y se predicará el evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin. O sea que la venida de Cristo acontecerá por la predicación, por testimonio a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. O sea que no son los acontecimientos en sí, no son todas las luchas y batallas que estamos enfrentando en la tierra, sino lo principal, cuando el evangelio del reino sea predicado por testimonio a todo el mundo. Entonces vendrá el acontecimiento final de la venida de Cristo. Miren, el famoso sermón de Jesús, registrado en Mateo 24, abarca interrumpidamente las líneas de tiempo histórica desde su época hasta la segunda venida y más allá. Jesús quiso dar a su pueblo de todas las épocas una descripción esquemática del plan divino para las profecías del tiempo del fin, con el fin de que los que vivan en ese tiempo puedan estar preparados para el evento final.
Quería que pudiéramos descansar confiadamente en su amor, incluso cuando todo a nuestro alrededor se cayera a pedazos. Los adventistas conocen bien la descripción de Daniel de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, que declara Daniel capítulo 12, versículo 1. Jesús quiere que estemos preparados para este acontecimiento que procede a su segunda venida. La venida de Jesús será un acontecimiento literal en tiempos del fin, dado el espacio que se dedica a su regreso en la profecía e incluso en los sermones, perdón, en los sermones de Jesús. Este suceso es sumamente importante. No es que Jesús está en Suiza, o Jesús está en República Dominicana, o Jesús está en Puerto Rico, o Jesús está en tal lugar. No es así. Dice la Biblia que este acontecimiento todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Los que le traspasaron, los que lo crucificaron, todo el mundo verá ese acontecimiento. Jesús compara lo inesperado de la segunda venida con ese evento del diluvio de Mateo. Es un ejemplo que está registrado en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Pero aunque nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida, Mateo 24, 36, Dios nos ha dado nos da en cuenta una cuenta regresiva profética, cuyo cumplimiento podemos presenciar en el mundo que nos rodea. O sea que también todos estos acontecimientos, estas situaciones que estamos enfrentando, que estamos viendo cada día, también nos indican que el fin se acerca. Entonces el llamado es para aquellos amigos que nos escuchan por estos medios, es que puedan comprender lo que está sucediendo y puedan escoger, elegir el camino del bien que está en Cristo Jesús. Seguimos con el resumen del martes, órdenes de marcha. El panorama profético de la historia no solo no nos permite sentarnos de brazos cruzados a medida que se desarrollan los acontecimientos que en realidad no podemos controlar. Muy a menudo la actitud puede ser bueno, los sucesos finales van a suceder según los predichos. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Que no sea simplemente aceptarlo. Pero no es así como los cristianos deben relacionarse con el mundo que los rodea, y especial con los acontecimientos finales. Apocalipsis 14 nos dice que nuestros propósitos en este momento de la historia es contar a otros sobre el juicio de Dios y ayudarlos a prepararse para la segunda venida de Jesús. O sea, el asunto, lo que debemos hacer no es solo aceptar, ¿verdad?, el cambio de una buena vida. También tenemos que abrazar la fe, también con la predicación, con el testimonio. Porque a medida que hablamos, le comentamos a otro, le expresamos lo que Dios ha hecho con nosotros, que también puede hacerlo con ellos, es una bendición. Entonces, el evangelio se está predicando, el evangelio se predica, se pregona, la gente escucha la palabra de Dios y a su vez es libre de las cadenas de este mundo. Entonces,
el panorama profético del fin que se está acercando, su cumplimiento lo va a dar la testificación por testimonio, la predicación, y esto es lo que va a sellar que Jesús venga en gloria. Como adventistas creemos que la verdad presente de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12 se encuentra específicamente en estos versículos a los que nos referimos como el mensaje de los tres ángeles. Fíjate que comienza con el evangelio eterno, la maravillosa noticia de la muerte y la resurrección de Cristo, sobre la que descansa nuestra única esperanza de salvación. También se presenta el mensaje de que la hora de su juicio ha llegado, como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Una señal poderosa que indica el fin del tiempo. Luego también tenemos el llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, en contraste con la terrible advertencia acerca de los que al quedarse en Babilonia adoran a la bestia y a su imagen. Finalmente, se menciona la descripción del pueblo de Dios del tiempo del fin. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Maravilloso, maravilloso, es precioso. Hermanos y amigos, nosotros abrazamos esta fe, abrazamos esta creencia que cuenta la palabra de Dios, que nos dice la Biblia, y accionamos a través de ella, pues también estamos aportando, porque nosotros somos embajadores, representantes del reino. Entonces, como representantes del reino, tenemos que predicar la palabra del reino para conectar las personas que aún no conocen del reino, ni de la palabra, ni del autor, ni del creador. Cuando tú conectas a las personas con esta gran verdad, entonces también está iluminando a otras personas y está trabajando en la obra del reino. Bien, seguimos en el resumen del miércoles. Que en paz descanse. Bien, durante muchos siglos, los cristianos han estado esperando el regreso de Cristo. Este es verdaderamente la culminación de todas nuestras esperanzas. Y no solo las nuestras, sino la esperanza de todos los fieles de Dios a lo largo de toda la historia. Entonces, en Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, qué gran promesa hay, no solo para la gente de antaño, sino también para nosotros. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 13. Dice aquí la palabra de Dios. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella. Dice el versículo 16, pero deseaban la mejor, a saber, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque la había preparado, porque Dios les había preparado una ciudad. O sea que es para todos, para todo aquel que confiese sus pecados, se arrepiente de ellos y decide caminar bajo la protección divina. Decide pregonar y predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Como portador de luz,
como representante del reino, como evangelista, como predicador, como pastor, como una persona que se ha consagrado a Dios y le habla a muchos de la palabra del reino. Entonces, al decir verdad, la idea de descansar en paz es lo que verdaderamente ocurre al morir. Los muertos efectivamente están descansando. Para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guarda mi palabra, dijo Jesús, nunca verá muerte, nunca sufrirá muerte. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta en Cristo, en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así lo expresa Juan capítulo 8, versículo 51, 52, Colosenses capítulo 3 y versículo 4. Jesús compara la condición de una persona entre la muerte y la mañana de la resurrección con un sueño inconsciente. Así dice Juan capítulo 11, versículo 11 al 14. Pero también enfatiza que tanto los salvos como los perdidos recibirán su recompensa después de la resurrección. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. El Señor recalca la necesidad de estar preparados para la muerte cuando llegue la hora. Mis amigos y hermanos, de la única manera que usted sella para vida eterna es entregando su vida en devoción a Dios. La muerte no es un obstáculo. Dice la palabra de Dios y lo dijo Jesús, la muerte es un dormitar, es un sueño. Y los que mueren en Cristo tienen ganancia. Ahora bien, habrá un juicio para todos, justos y buenos, malos y pecadores, para todos. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Los que hicimos lo bueno, los que hicieron lo malo, los que aceptaron a Cristo, los que no aceptaron a Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, note algo. Las riquezas de este mundo, los placeres de este mundo y las cosas de este mundo no es lo que da vida eterna. No crea que porque usted tenga mucho dinero, ocupaciones, poder, ¿verdad? Esto no da vida eterna. El único que da vida eterna se llama Jesucristo, quien entregó su vida en un madero. Éramos nosotros los que deberíamos estar allí y muriendo, pero Él se dio en muerte y resurrección para que nosotros hoy seamos llamados hijos de Dios. Interesante. Entonces, es bueno comprender, amigo, que Jesús pagó tu préstamo de muerte. Jesús pagó tu situación. Jesús fue tu mejor garante. Y debemos por dos veces nuestra vida a Dios, por creación y porque nos rescató entregando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pasamos al resumen del jueves. Regocijaos en el Señor siempre. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 6. ¿Qué nos dice? Vamos a buscar a Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 6. Y leemos. Regocijaos en el Señor siempre. Repito, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos,
sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. ¿Por qué? Porque el único que puede resolver el problema del pecado es Dios. El único que puede resolver los problemas que usted no puede resolver se llama Dios. El único que puede darle vida eterna es Dios. El único que puede darle sentido a la vida es Dios. Y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo está con nosotros para convencernos, para que el hombre pueda entender y comprender que Dios nos está llamando. Entonces, nuestra súplica, nuestro ruego y todo lo que nosotros queremos, ¿a quién vamos a pedírselo? Es al Padre, ¿verdad? Que entregó a su Hijo para que hoy nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. En este pasaje, Pablo no está diciendo que no nos regocijemos siempre en todas las pruebas que enfrentamos. Lo que dice es regocijaos en el Señor siempre, más allá de nuestra situación actual, de las pruebas que enfrentamos, que permanezcamos en Dios, permanecer en Dios, en su bondad, en su amor, en su sacrificio, en la cruz por nosotros, que el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, y podremos regocijarnos en él y tener paz, y paz para nuestra alma cansada. La misma tónica de los textos implica descanso, paz y una esperanza que trasciende de algo más allá de este mundo. Imagínate también el tipo de descanso que tendríamos para nuestra alma si efectivamente no nos inquietáramos para nada. Esto difícilmente parezca realista para alguien de ese mundo. Incluso Pablo tenía muchas preocupaciones, pero nuevamente, saber que en última instancia un Dios amoroso tiene el control de todos y nos salvará en su reino y puede ayudarnos para poner en perspectiva adecuada las cosas que nos inquietan. El Señor está cerca. Es decir, Él siempre está cerca de nosotros. Y tan pronto como cerramos los ojos y descansamos en Él, ¿verdad? En el sueño de la muerte, lo siguiente que veremos será el regreso de Cristo. Entonces, sin duda, la vida está llena de tentaciones, pruebas y luchas. Ninguno de nosotros escapa de ellos. Desde luego, el apóstol Pablo tampoco estaba exento, como dice en 2 Corintios 11. No obstante, su objetivo es decirnos que incluso que todo lo que soportamos ahora, podemos regocijarnos en lo que se nos ha dado en Cristo, y de hecho podemos hallar descanso para nuestra alma aún ahora. En medio de tu dolor, en medio de tu situación, en medio de tu llanto, en medio de tu cáncer, en medio de tu cárcel, en medio de tu divorcio, en medio de todo lo que tú has perdido, en medio de todo eso, tú puedes hallar descanso que solamente lo da Cristo Jesús. Pero hay que creer, hay que tener fe, hay que tener decisión de no seguir sufriendo, decisión de no seguir llorando, decisión de no seguir ser humillado, decisión de no seguir siendo una persona maltratada, porque usted vale mucho. Si alguien le dijo en alguna ocasión, usted no vale nada, usted está más perdido que un reloj de a peso, usted no sabe para dónde va, usted no tiene rumbo, no sabe lo que hace, no sirve, mentira del enemigo. Usted es preciosísimo para Dios.
porque Él entregó a su Hijo por usted. Derramó su sangre por ti. De manera que tú también hoy, si quieres, puedes levantarte, levantar tu bandera, tu antorcha y seguir los pasos en Cristo Jesús. Bien, en la parte del viernes finalizamos con lo que fue nuestro resumen de la lección número 13. Dice aquí, todos deseamos recibir contestaciones inmediatas y directas a nuestras oraciones. Y estamos tentados a desanimarnos cuando la contestación demora o nos llega en una forma que no esperamos. Pero Dios es demasiado sabio y bueno para contestar nuestras oraciones siempre en el preciso momento y de la precisa manera que deseamos. Él hará para nosotros algo más y mejor que cumplir con todos nuestros deseos. Y como podemos confiar en su sabiduría y su amor, no debemos pedirle que nos conceda lo que queremos, sino tratar de compenetrarnos de su propósito y ejecutarlo. Nuestros deseos e intereses deben perderse en su voluntad. Transcurrirá solo un poquito más de tiempo antes de que Jesús venga y salvar a sus hijos y darles el toque final de la inmortalidad. Los sepulcros se abrirán, los muertos saldrán victoriosos y exclamarán: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Primera de Corintios 15:55. Nuestros seres amados que duermen en Jesús resucitarán revestidos con la inmortalidad. Gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Yo tengo la esperanza de ver a mi Padre en esa resurrección, porque murió en Cristo, y abrazarlo, y esos seres queridos, y esas personas que estuvieron con nosotros y amamos, pero que murieron en Cristo Jesús. Pero qué triste es de aquellos que murieron y no tomaron la decisión, no tuvieron la sabiduría. Tú que me está escuchando, me está mirando por estos medios, si tiene la oportunidad ahora mismo de aceptar a Cristo, solamente tiene que hacer esta oración. Acepta a Dios en tu corazón y permite que Dios sea tu protector y tu guía. Y si viene la muerte, esto es solo un sueño, un dormitar. Y en el día del juicio será levantado a la derecha del Padre para vida eterna. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias. Ahora, Señor, hemos entendido que tú eres un Dios amoroso, que nos cuida. Abrimos nuestro corazón, nos arrepentimos, te pedimos perdón, Señor. Entra a nuestra vida, organiza nuestra vida y que seas tú, Señor, nuestro guía. Oh, Señor, gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero recordarles que este es solo un resumen y comentarios que yo hago de las lecciones. Este material es para estudiarlo día por día con la Biblia y profundizar en ello para aprender cada día más. Nosotros desde aquí lo que hacemos es un resumen de día por día, muy breve como usted lo está viendo, y hacemos algunos comentarios. Que el Señor te bendiga. Nos veremos en otra entrega. Y recuerde que nuestro canal de YouTube, usted puede comentar, puede suscribirse y puede seguirnos por estas plataformas. Bendiciones, que el Señor te bendiga.